Buenos días, bienvenidos a una entrega más de las charlas en el marco de la cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés. Les recordamos que esta transmisión se está realizando por medio de Zoom y la plataforma Facebook Live de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Al estar usted conectado a esta charla, da los permisos para que pueda ser usada su imagen si usa la cámara o el texto que usted coloque en la parte del chat, debido a que va a ser siendo grabado y transmitido. A continuación, vamos a proceder a escuchar la bienvenida por parte del doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor poder contar con su presencia en el marco de la cátedra Dr. Rodrigo Loría Cortés. Hoy presentaremos la charla sobre la prevención del abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores. En conmemoración a dicha efeméride promulgada desde el año 2006 mediante un decreto ejecutivo. Para ello contaremos con la Máster Fanny Arce Hernández, especialista en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores en Costa Rica. Esta distinguida profesional es graduada en Derecho y Notariado por la Universidad Autónoma de Centroamérica con máximos honores, summa cum laude y cum laude. Cuenta además con una maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica. Tiene enorme experiencia en temas legales. Desde hace más de 2 décadas ha trabajado en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, y Programa Interinstitucional de la Persona Adulta Mayor y Adulta Mayor PIAM de la Universidad de Costa Rica. También en el Programa de Atención Integral de la Universidad Nacional de Costa Rica, PAIPAM, además de escribir diversos artículos y capítulos en dicha temática. Realmente nos da una gran alegría poder contar con la Máster Fanny Arce el día de hoy. Conozco muy bien su trayectoria y nos va a ilustrar en profundidad sobre esta temática de grandísima importancia. Hoy y en los próximos años será siempre de gran actualidad. A continuación, procedemos a iniciar con la exposición de la Máster Fanny Arce. Bueno, muy buenos días a todas y todos las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, en este día tan importante para la población adulta mayor y para la población en general, en aras de lograr precisamente esa prevención del abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores. Vamos a iniciar con esta ponencia y al final tendremos las debidas consultas y las pueden seguir en el chat, por supuesto. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Todavía no se está viendo. ¿Me indican? Ya ahora sí se está viendo. Perfecto. Muy bien. Iniciamos entonces la conmemoración del día de hoy, 15 de junio, contra el abuso, maltrato, marginación y negligencia hacia las personas adultas mayores. Bueno, cuando hablamos de población adulta mayor, siempre presenta un gran desafío a través de la COVID también como un grupo de población en condición de vulnerabilidad ante la enfermedad. Y por esto, además, creo importante iniciar conociendo y ampliando el tema de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos y sobre todo cuando hablamos de enfoque de derechos, debemos ser muy claros y claras en tener precisados los conceptos y a qué se refiere este enfoque de derechos. Bueno, sin duda, cuando hablamos de este tema
y cuando sobre todo indicamos que una persona va a ser atendida con un enfoque de derechos, debemos concentrarnos en que la persona se le van a validar todos los derechos, los individuales, que son los de cada persona, los sociales, que son a favor de varias personas, los civiles y políticos, garantes de todas las libertades que se tienen, los económicos, sociales y culturales. A diferencia de los derechos fundamentales, los derechos humanos revisten por ser persona. Y aquí hay normativa en este país de gran importancia que vamos a ir analizando. Para ello me voy a permitir exponer esta pirámide para que nos ubiquemos en las normas que vamos a analizar hoy, sobre todo una de las más importantes, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Como ustedes pueden notar ahí en la pirámide kelseniana, la Constitución Política está en la cúspide, abajo están los tratados internacionales, esta convención estaría ahí. Igual los tribunales constitucionales nos han dicho que cuando hay un mayor reconocimiento a derechos humanos, incluso esto puede dar vuelta y estar por encima incluso de la Constitución cuando hay un reconocimiento a estos derechos. Abajo se encuentran las leyes especiales como la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la Ley 7935, que también la vamos a mencionar posteriormente, y las leyes generales, y ahí como ustedes pueden ver en esta pirámide se encuentran las resoluciones y otra normativa refiriéndonos a actos administrativos, pero con esto queremos enmarcar el hecho de que vamos a ver normas de jerarquía superior a las leyes. En materia de derechos humanos en Costa Rica, o sea, todos los son inherentes a la persona, perdón, tenemos la Constitución Política, ¿verdad? Desde 1949, esta Convención Interamericana que conversábamos y que es la principal herramienta en la jurisdicción constitucional y compromete a toda la colectividad social y a las familias en el respeto, en la lucha por los derechos de las personas adultas mayores. Es un instrumento vinculante, además fuimos el segundo país en ratificar este importante instrumento en 2016. Otro de estos instrumentos es la tercera conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, la que conocemos como la Carta de San José, sobre los derechos de las personas mayores en América Latina y el Caribe. Esta fue suscrita y además tuvo sede en Costa Rica en 2012. La que les mencionaba, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la 7935 del 99, y es además a nivel de la región un instrumento muy importante porque no todos los países cuentan con este marco regulatorio a lo interno y además que ha servido también de antesala a la misma convención. Y por último, en 99 también, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, el protocolo de San Salvador, conocido así, y fue la primera norma en Costa Rica vinculante en materia de derechos humanos. O sea, conociendo esto, sabemos ya el marco regulatorio y las principales normas, ahora vamos a ver a fondo algunas en específico como esta, que es la ley integral. Entonces vamos a ir de abajo para arriba y la ley integral en materia de derechos es una antesala, si bien es cierto, es un instrumento que debe de mejorarse y actualizarse. Es un instrumento bastante importante, como les decía, porque a nivel de la región y a nivel de país se inicia a visibilizar todo el proceso de envejecimiento y sobre todo la vejez y quién es persona adulta mayor en Costa Rica, lo veremos en unos momentos. Bueno, como ustedes pueden notar ahí, hay una gama de derechos desde la protección jurídica, el trato preferencial a las personas adultas mayores, unirse con sus propios miembros o cuando van a un hogar de larga estancia, relacionarse afectivamente, emocionalmente, el acceso a la educación a partir de la misma Facultad de Medicina y de la Universidad de Costa Rica, cómo se propicia esta educación continua, la participación en todas las actividades recreativas, culturales, deportivas, cualquier tipo de actividad, la vivienda digna, además propiciado con el bono para persona adulta mayor, el acceso al crédito, el acceso a un hogar sustituto mediante los hogares de larga estancia u otras modalidades de atención, la atención hospitalaria, la pensión oportuna, que es uno de los derechos más violentados para la población adulta mayor,
y la asistencia social. Dentro de esto también, dentro de esta misma gama, nos encontramos en la ley, en el artículo 32, la creación de un importante órgano rector en materia de envejecimiento y vejez, y que tal vez lo hemos escuchado y no sabemos en ocasiones de dónde proviene. Pues cuando se crea la ley en el 99, se crea el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Es el órgano rector en materia de envejecimiento y vejez y está liderado por esta junta rectora. El Ministerio de Salud, el MEP, el Ministerio de Trabajo, Junta de Protección Social, el IMAS, la Caja, CONARE con las universidades públicas, AGECO, un representante de las asociaciones de pensionados, y FECRUNAPA conforman esta junta rectora liderada por el presidente de la República o por quien designe para el periodo presidencial. Como veíamos en la cúspide, también teníamos la Convención Interamericana, que era la que les mencionaba, que Costa Rica ratificó en segundo lugar y le dio el número 9394 a esta ley. En materia de derechos, ¿qué es lo que hace esta convención? Bueno, promociona la defensa de los derechos humanos, las libertades de la persona, la igualdad y no discriminación, tan importante como nos lo ha dicho la Sala Constitucional, tratar a iguales como a iguales. O sea, voy a tratar al grupo de la población adulta mayor igual a ese grupo, pero no lo voy a comparar con grupos, por ejemplo, de personas menores de edad. El bienestar y el cuidado, sobre todo están las políticas de cuidado aprobadas el año anterior, la valoración de la persona por ese papel que tiene en la sociedad, esa contribución que da, la seguridad física, social y económica, esa dignidad, además esa independencia, que la persona adulta mayor sea protagonista y no otros terceros o la familia la invalide y tome decisiones de autonomía, de independencia, de cualquier decisión por parte de la misma familia sin preguntarle a la persona adulta mayor. La participación, integración e inclusión, toda esta inclusión efectiva dentro de la sociedad y sobre todo derechos como la autorrealización. Pero también la convención es muy amplia en cuanto al marco de derechos, a la igualdad de género, con un enfoque además en el curso de la vida, ese enfoque diferencial en el goce efectivo de los derechos de las personas mayores. La protección judicial, ahora vamos a hablar de acceso a la justicia, la solidaridad, el fortalecimiento, el buen trato, el trato preferencial del cual goza la población adulta mayor, ese respeto, esa valorización a la diversidad cultural y además la responsabilidad del Estado, pero también la participación de la familia y la comunidad, la sociedad, en el cuidado y la atención de acuerdo con la legislación costarricense. ¿Qué nos dice? Y a propósito de lo que mencionaba, el acceso a la justicia, bueno, ya la Constitución Política en el artículo 41 nos lo habla. Es que ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o los daños que hayan recibido en su persona, la propiedad o cualquier interés moral. Debe hacérsele justicia siempre pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la ley. Bueno, en mi experiencia de 2 décadas en defensa de derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad, he visto cómo se violenta constantemente este acceso a la justicia, que no siempre es pronta, que no siempre es cumplida, que no siempre la población adulta mayor está en primer término en las resoluciones. ¿Qué nos dice la Convención a propósito de fortalecer políticas públicas y programas? Bueno, que hay mecanismos alternativos de solución de controversias, por supuesto, pero debe haber siempre una capacitación del personal relacionado con toda la administración de justicia, incluido, por supuesto, el personal policial y el penitenciario. Esto además ya nos lo menciona el artículo 31 de la convención que estamos viendo. Pero en materia de acceso a la justicia no podemos hablar de cómo yo puedo acceder, ir a un tribunal y a donde hay políticas, por ejemplo, del Poder Judicial, las políticas de accesibilidad a la justicia, donde además el funcionario judicial, la persona mayor le entrega la cédula y ya se le hace un reporte desde su misma computadora diciendo persona adulta mayor, trato preferencial y hay una serie de condiciones que debe seguir, pero este acceso a la justicia debe de darse también y verse desde la parte doctrinal y por supuesto nos lo dice Landero, desde de la parte formal y material. Desde la doctrinal, el derecho de todas las personas a tener el acceso judicial, a ejercer en los procesos, a tener todas las facultades
de los órganos jurisdiccionales que estudien a fondo su pretensión, que no un despacho simplemente se le diga, no, mire, señor, señora, eso no tiene ningún asidero jurídico, sino que se lo respondan por escrito, mediante una resolución motivada, conforme al derecho y acogiendo, desestimándolo por escrito, a donde se establezca la verdad oficial sobre ese proceso. En materia formal, decimos que hay una obtención de justicia pronta y cumplida, como les mencionaba, y en la material es un cumplimiento o la fase ya de la ejecución de esa sentencia. Ya nos ha dicho el máster Gustavo Fallas, el encargado de la dirección jurídica del CONAPAN, y la señora Fajardo de la Universidad de Costa Rica, cuando hablan de acceso a la justicia, se refiere a la obligación de las autoridades de dar respuesta de manera pronta, y ustedes lo pueden seguir en la diapositiva, respetando todas esas formalidades del procedimiento. Desde luego que ello no significa necesariamente resolver en favor de la persona adulta mayor, ni resolver de conformidad con los intereses de la persona, pero sí que se estudie, que se lleve el derecho como proceda, y que además haya ese aspecto de justicia pronta y cumplida, complementando la obligación de la autoridad de hacer cumplir esas resoluciones, que si no se pongan las desobediencias a la autoridad cuando no se cumple o se violentan las sentencias de las autoridades judiciales. Cuando yo digo necesito tener ese acceso a la justicia, pero requiero contar con asesoría jurídica, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo tener un patrocinio letrado? ¿Dónde puedo hacer una consulta? Bueno, en el Poder Judicial a través de la defensa pública, si requiero, por ejemplo, presentar alguna pensión alimentaria en favor de la persona adulta mayor, la Universidad de Costa Rica a través de los consultorios jurídicos que tienen el convenio con el CONAPAN, ¿verdad? El CONAPAN recibe, también hace orientaciones, no atiende asesoría legal individual, pero sí lo remite a los consultorios jurídicos mediante este convenio que tiene desde hace años con la misma Universidad de Costa Rica. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a través de la defensa social, hacen que estas instancias puedan acudir ustedes, las personas que nos están siguiendo en esta conferencia, a lograr recibir esa asesoría jurídica para ver si el caso que yo tengo tiene además un asidero jurídico, sino a exponer mi situación y a tener esa orientación y acompañamiento también de ser necesario. Cuando hablamos de población adulta mayor en Costa Rica, ¿dónde están? ¿Quiénes son las personas mayores? Las personas adultas mayores son aquellas de 65 años, y precisamente en abril de 2022 hubo una reforma a la ley integral de la persona adulta mayor en el artículo 2, y nos dice que también es toda persona con síndrome de Down de mayor de 40 años. O sea, una persona con síndrome de Down mayor de 40 años ya es persona mayor en Costa Rica, y nos lo ha dicho el doctor Fernando Morales Martínez, que lo escuchamos anteriormente cuando nos habla con su extremado y amplio conocimiento y experiencia sobre que la edad es un concepto multidimensional. Por supuesto, es un proceso de envejecimiento, es propio, es individual, nadie puede envejecer igual que la otra persona, es heterogéneo, es progresivo, es irreversible y relacionado con el funcionamiento interno de nuestro organismo y, por supuesto, con el entorno en que habitamos. Así vamos a tener, por supuesto, un envejecimiento activo y saludable si logramos llevar este proceso de una forma mucho más multidimensional. Perdón, el INEC ya nos ha dicho cuántas personas hay en el país. En 2018 con el censo nos dijo que el 47.2 de la población son hombres y 52.8 son mujeres, personas adultas mayores. Ahí ustedes pueden ir viendo cómo se da el envejecimiento demográfico y además aunado el envejecimiento mundial que estamos experimentando. Para 2018 ya había un 8.2 de toda la población en Costa Rica es adulta mayor. Hay grupos de edades, como pueden ver ustedes ahí, la pirámide de envejecimiento poblacional sin duda está dando vuelta, y antes en el 88 había un 0.9% de personas mayores. En 2018 el 1.7% de todos los grupos de todas las edades, y la proyección al 2048 es que el 6.0% vaya a ser población entre esas edades. Como pueden ver, hay un envejecimiento demográfico bastante activo. Ya Simón de Beauvoir
nos decía que basta con que haya una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Esos derechos nunca deben de ser adquiridos, sino son parte de una lucha constante. Desde el 87 nos dice, y el INEC en 2022 nos dice dónde están las mujeres, dónde están las edades, y como ven, las personas de 65 años, las mujeres, son el 9.9% que tienen una esperanza de vida al nacer de 83.3 años. Las mujeres tienen una esperanza y una expectativa de vida mayor que los varones. Nos ha dicho también los reglamentos ahora de la caja, las modificaciones, se pensionan pronto las mujeres que los hombres, a pesar que está en contradicción con que tienen mayor esperanza de vida. Y aquí nos dice cómo está el tema de la pobreza. Si bien es cierto, ahí en los estudios para 2020 y 2021, hay algunas regiones donde hay mayores mujeres, no necesariamente se concentran en la parte central del país, sino, por ejemplo, lo pueden ver en el Huetar Caribe, el 38.7, en la Brunca 39.8, que son las poblaciones donde más mujeres hay. Y la educación, sin duda, cuando hablamos de población, de asistencia a la educación y el acceso a la seguridad, se incluye esa asistencia a la educación para universitaria de personas de 18 y más. Ya el primer estado de la situación de la persona adulta mayor, el SPAN, nos decía que la escolaridad total de la población adulta mayor era de 6 años de escolaridad. Pero la población mundial, ¿cómo está? Bueno, la población de mayor de 60 años nos dice que para 2015 las Naciones Unidas, en un informe del 2022, había 900 millones de personas adultas mayores, y la expectativa, como ven, va a ser precisamente 2.000 millones en 2050. Entonces, como ustedes ven, el país y el mundo se tiene que preparar para atender a la cantidad de población adulta mayor que está en ese proceso de envejecimiento y que debe atenderse. ¿Para qué? Para evitar esto. La magnitud del problema del maltrato, la magnitud de la violencia. Ahora vamos a ver las diferencias entre violencia, maltrato y otros. Las Naciones Unidas ya nos dice, con 52 países estudiados, en los cuales esto es completamente alarmante, y ustedes siguiendo la diapositiva pueden ver que de 24 casos que se den, de cada 24 casos solo uno se notifica. O sea que de cada 24 denuncias que alguien presente, solo una llega a término sin saber cuál va a ser el resultado. Ni siquiera estamos diciendo que hay una defensa de derechos. ¿Por qué se da esto? Porque sigue siendo el maltrato a nivel mundial y nacional, lo vamos a ver ahorita en los datos, el que más sufre la población adulta mayor, siguiendo por el económico. En Costa Rica se llama explotación de persona adulta mayor, o agresión patrimonial, la desatención, el abandono. El segundo estado de la situación de la persona adulta mayor ha sido un esfuerzo de la Universidad de Costa Rica con CONAPAN. Nos dice que el abandono también es de las principales agresiones y violencias que sufre la población adulta mayor. El físico y el sexual siguen en estos datos alarmantes del problema. Y aquí nos llega a 15 de junio, el día de hoy. ¿Por qué hoy estamos conmemorando este día? Bueno, Costa Rica de avanzada en 2006 firmó el decreto, el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas Adultas Mayores, y declararon este día para eliminar este flagelo contra la población. CONAPAN debe de promover que en lugares públicos y privados se hagan encuentros de promoción entre generaciones para estimular ese respeto y esa consideración a las personas mayores. Y ya en 2011, vean que Costa Rica lo hizo en decreto 2006, ¿verdad? Hemos sido baluartes en materias de derechos humanos. En 2011 ya Naciones Unidas, mediante esta resolución, la 66-127, el secretario general dijo que requería en estas sesiones, cuando se presentan estos informes, en la aplicación de las resoluciones, en particular sobre la integración de las personas de edad, en particularmente las mujeres, ¿verdad?, en el desarrollo social y la promoción del goce pleno en las condiciones en igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas de edad. Y ahí se da la toma de conciencia mundial y la conmemoración de este día. Cuando hablamos de violencia, ¿qué es violencia? Y aquí en esta gráfica trataré de explicar
porque la violencia es lo general, ¿verdad? En Costa Rica lo hemos visto como el marco completo y de ahí se desagregan, por ejemplo, malos tratos. Puede ser que una persona empiece a sufrir alguna humillación, un empujón, un pellizco, una laceración y va a bajar acá en un tipo de agresión. Aquí a la izquierda lo pueden ver. En un tipo de agresión, ¿de cuáles? Ahorita adelante vamos a ver los tipos de agresión, pero puede haber maltrato, puede haber marginación, puede haber negligencia, puede haber ese abuso, abandono o una discriminación múltiple o por vejez. Todo esto genera una completa violencia. Y vamos a ir viendo qué es cada una de estas. La ley integral, en esta gráfica aquí a la izquierda pueden irla viendo, nos dice cuáles son los tipos de agresión bajo esa sombrilla de violencia, que puede haber un maltrato y luego desencadenar en alguno de estos tipos de violencia, como la física, sexual, psicológica o la patrimonial. Pero además de esto, la convención, la que les decía, la que logramos ratificar en segundo lugar, la 93-94, nos habla del abandono y ahora además todas estas leyes y todos estos derechos o violaciones deben de ir en complemento con los objetivos de desarrollo sostenible, donde además tratamos de mitigar aspectos relacionados con la población mundial y en especial con la población adulta mayor, a través de evitar la gerofobia, que son esas actitudes negativas hacia el proceso de envejecimiento. Las teorías dicen que el proceso de envejecimiento se da en forma desde la concepción y es un proceso dinámico y acaba con la muerte. La vejez es una etapa de 65 años o más en Costa Rica. Ya FIAPAL nos ha dicho también que son este conjunto de actitudes negativas hacia la población mayor. La convención nos habla del maltrato, de los tipos de discriminación, de la negligencia, pero además hay otros tipos de agresión que no están regulados en ningún lado y que sí lo sufre la población adulta mayor, como ustedes pueden ver en la gráfica. La institucional, la estructural, la social, ese rechazo de la sociedad hacia la agresión y la agresión por entornos no adaptados a personas mayores, que también esa limitación de acceso, que también nos lo ha dicho la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, la 9379, y su reglamento y la 7600. ¿Qué es violencia entonces? La convención vino a ampliarnos el término y a decirnos que comprende todo tipo de abuso, inclusive el financiero, el patrimonial, el maltrato, el físico, el sexual, el psicológico, la explotación laboral, la expulsión de la comunidad, que se ve a la persona como un despojo y no como un sujeto de derechos. Ahí es donde hay violencia y además ya la ley integral en el 99 nos había hablado de que es cualquier acción o omisión directa o indirecta, única vez o varias, con que una vez le griten, le peguen, le quiten su dinero, le agredan sexualmente una vez, hay violencia, hay agresión y la ley así lo establece. ¿Qué es abuso? Ya la RAE nos ha dicho, es un uso de algo de modo excesivo o indebido. Y los tipos de agresión nos lo dice nuestra ley integral, ustedes ahí lo pueden ver, se los voy a resumir. Las medidas de protección, cualquier persona que conoce un abuso debe denunciarlo. Vamos a ir ahora a ver dónde se denuncia, pero si no lo denuncia se puede convertir hasta en cómplice de un delito. Es el deber de una persona hacer la denuncia. ¿Ante cuáles mecanismos? Confidencial o no, lo vamos a ver ahorita. La agresión física, todo sobre el cuerpo. Cualquier cuestión que se ejerza contra la integridad física cuando produce cualquier daño en el cuerpo. La agresión sexual son actos de tocamiento, exhibicionismo, no hay penetración, entonces no hay violación, la violación es otro delito. La agresión psicológica, yo siempre les digo, mire, es aquello que le hacen que a usted le duele en el alma, eso es la agresión física, ya no servís para nada, ya deja de repetirme eso, ya me has contado 20 veces esas cosas. Así es violar los derechos, agredir psicológicamente a una persona. Quédese en su habitación porque va a venir unos amigos y no nos vas a avergonzar con tu presencia. Cuestiones de ese tipo donde se menoscaba la integridad psicológica y hace que la persona se sienta mal. Esa es la agresión psicológica. La explotación de personas adultas mayores, conocido como agresión patrimonial, desde que obligan a hacer los traspasos de las casas, les quitan la pensión, hay una expectativa de confianza, generalmente nos dice el segundo estado de la situación,
de la persona adulta mayor, pero a veces pueden ser amigos, entre comillas, muy bien intencionados y con promesas de cuidado para siempre, y lo que quieren es quitarle el dinero, la pensión, las joyas, los cuadros, lo que para usted tenga un significado, y despojarle y muchas veces obligarlo hasta salir de su propia casa. ¿Qué es el maltrato entonces? Diciendo dentro de esta gran sombrilla que conversábamos. Bueno, ya la convención nos lo ha dicho, nos vuelve a decir, es una acción única o repetida. Produce un daño a su integridad física, psicológica o moral, y además aquí afecta a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que el tema de violencia es un tema de salud pública, ya lo ha decretado, y nos dice que es la falta de respuesta apropiada que se da dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza, y la cual produce un daño, una angustia a la persona mayor. ¿Qué es marginación? Es una acción o efecto de marginar, a otra persona, lo que no se desencadena generalmente en negligencia. Y no estaba regulada la negligencia en materia jurídica en Costa Rica. Vino la convención precisamente a regularla, y nos dice que es un error involuntario o una falta no deliberada, un descuido, una indefensión, un desamparo que produce un daño, un sufrimiento a una persona. Por ejemplo, decir, tiene que tomarse todos los medicamentos, mejor se los doy todos juntos porque eso estárselo dando a diferentes horas no tengo tiempo, hay una negligencia, o la falta de cambio de posición para una persona encamada, o la falta de cambio de un pañal a una persona que no tiene control de esfínteres. El abandono tampoco estaba regulado y era de la población que más sufría de los tipos de violencia. Nada más el abandono de incapaz en el Código Penal, pero no estaba regulado como para persona con sus capacidades cognitivas, volitivas y judicativas. Y esa está la convención que nos viene a decir que el abandono existe y que es cuando hay una acción deliberada para no atender de manera integral a una persona. Ya la atención integral nos la dice el artículo 2 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, es la satisfacción de todas las necesidades de una persona, biológicas, físicas, espirituales, patrimoniales, todas. Y aquí la convención nos dice que los estados partes están obligados a reformar e incluir cualquier normativa interna, y en pandemia logramos esta ley, la ley que penaliza el abandono. El artículo 142 bis nos dice que aquella persona que teniendo la obligación de cuidar a una persona la abandone porque está en un estado de vulnerabilidad, recordemos que la población adulta mayor no es por sí vulnerable, es vulnerable solo cuando se encuentra en una condición como en violencia, por ejemplo, y ahí es vulnerable. Y va a haber una prisión de 3 meses a 10 años y consecuencia de esto hay la muerte de la persona, pero en esto y en pandemia se han dado grandes visibilizaciones sobre el abandono, sobre todo para la COVID, ¿verdad? Que las personas estaban abandonadas y que no había una debida atención para estas personas, a pesar de que el CONAPAN cuenta con el programa de abandonados de 65 años o más. Las personas en muchas ocasiones tienen lo que se conoce como autoabandono. Algunas ocasiones por un tema de una demencia, posible Alzheimer, frontotemporal, posible cuerpos de Lewy, cerebrovascular, un deterioro, pero en ocasiones la persona cuenta con todas sus capacidades, igual hace un autoabandono. No se cuida, se abandona en su alimentación, se abandona en su proceso de envejecimiento, en su limpieza, en su autocuidado, ¿verdad? Ya tenemos las teorías sobre autocuidado desde Dorotea Oren y otras, y hace esto y es una violación a uno mismo. O sea, hay que cuidar que uno también no se autoviolente. ¿Por qué? Porque aquí también se dan otros tipos a partir del abandono de acciones, y que teníamos en la Constitución política ya regulada la discriminación, pero la convención viene a decirnos que hay discriminación múltiple y por razón de la edad, ¿verdad? Es por edad en la vejez, y aquí lo que nos dice es que, bueno, la discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción de la población. Hay una falta de reconocimiento a los derechos, pero puede ser múltiple, puede ser dada por cualquier exclusión
no solo por edad, por raza, por etnia, por cualquier condición, y pueden darse una o varias veces este tipo de discriminación. ¿Qué lo que hace además es recaer en un edadismo? ¿Qué es el edadismo? En algunas ocasiones hemos escuchado esto y las Naciones Unidas ya nos lo ha dicho, que es un problema mundial, que conduce a una salud más pobre, un aislamiento social, a muertes tempranas, y además 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas. El COVID nos ha dicho, la COVID, en el discurso público y en redes sociales se estereotipan a las personas mayores y a los jóvenes. La edad en muchas ocasiones es el único criterio en el acceso a la atención médica, a las terapias de vida, a ver a quién se salva en la COVID. Ustedes recordarán que decían, ¿a quién salva? ¿Una persona mayor con familia o a una persona joven con familia? Y escogían a la persona joven con familia. Había una violencia hacia la población adulta mayor. Se infiltran en muchas instituciones, en los sectores de la sociedad, incluidos los que brindan atención sanitaria y social, así como los lugares de trabajo y los medios de comunicación, y hasta en el ordenamiento jurídico, el edadismo, esa gerofobia, ese rechazo a los procesos de envejecimiento, a la vejez. En una revisión sistemática de Naciones Unidas 2021 nos dijo que se concluía que el 85% de 149 estudios de países, la edad determinaba quién recibía procedimientos o tratamientos médicos. Vean qué alarmante el edadismo. Y aquí la doctora Sandra Wenchang nos dice, en la visión multidisciplinaria de los derechos humanos en su libro, como editora, y además que escribe en esto, nos habla mucho de la discriminación que acabamos de mencionar y el edadismo. Esto es precisamente esa combinación entre prejuicios, estereotipos, conductas, prácticas directas o indirectas para perjudicar a una persona. Y esto es alarmante con las siguientes estadísticas de violencia. Vean el segundo SPAN en 2022 nos dice que el abandono, la agresión institucional y psicológico siguen siendo a través de los años, desde 2014 a 2018, los que más sufren la población adulta mayor. Y además no se quedan atrás los datos del CONAPAN recientes de 2022. En esto nos dice que las mujeres y los hombres reciben igual casi tipo de violencia. En muchos casos, más las mujeres, pero no necesariamente es porque no se dé, sino porque no se denuncia, entonces no se conocen los datos. El segundo SPAN, además, nos dijo que de los derechos más denunciados en 2019 estaban a la seguridad social, a la vivienda adecuada, a la salud y a la atención médica. Y los informes de la Defensoría, también ustedes aquí pueden verlo, el derecho a una vida de nivel adecuado, a un derecho a la alimentación, al trabajo, a la educación, a que las personas no reciben la pensión del régimen no contributivo o tarda demasiado porque la caja tiene muchas solicitudes, poco personal, y entonces el retardo es terrible. ¿Y qué nos dice aquí en cuanto a los procesos judiciales? El segundo SPAN, que en la parte penal y de la familia es donde se muestra que las personas adultas mayores recurren en mayor medida. 40% de estas víctimas son víctimas de violencia y de discriminación. Las más frecuentes son las verbales y las físicas, y el 10% de todas las denuncias, la percepción es que las personas han sido discriminadas. Las denuncias por abandono y negligencia son muy frecuentes en los servicios del CONAPAN. Y la OMS desde 2018 nos ha dicho que hay factores de riesgo. Ojo aquí, yo puedo estar yo siendo sujeta o sujeto a discriminación, a violencia en general. Si usted tiene un factor de riesgo como el siguiente, probablemente de sexo, edad, dependencia relacional con otros familiares, comportamientos aprendidos donde han habido abusos familiares, en lo sociocultural, en el imaginario negativo sobre los procesos de vejez, de envejecimiento, las relaciones intergeneracionales, patrones migratorios. Y aquí rápidamente les voy a dejar esta diapositiva del segundo SPAN, en los cuales nos dice los tipos de violencia y reafirma lo que hemos venido exponiendo en esta conferencia. Es además un tema de la agresión verbal, física y sexual, y entre mayor edad, más riesgo de violencia. Y además, en cuanto al tema de discriminación, la familia y el barrio nos dice el segundo informe, que es a donde más sufre violencia la población. También se cuenta con
una atención y uno dice, esta violencia, ¿cómo la podemos atender? Bueno, la línea dorada, que es una alianza público-privado del CONAPAN con la empresa Home Wash, Ascate y la Asociación Cartaginesa de Atención a Ciudadanos de la Tercera Edad y la Asociación Albergue y Rehabilitación Indigente de Tirraces con CONAPAN, como les mencionaba, hizo una alianza que ahora, bueno, ya por un tema, este era un proyecto piloto, ya se hizo una contratación de CONAPAN con otra empresa, pero nos dejó datos muy importantes sobre los casos, sobre la asistencia que hacía la empresa Home Wash y ahora además se tiene la línea dorada y los casos prioritariamente de abandono y violencia, ahí lo pueden ustedes ver en la diapositiva. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las regiones que más consultaban sobre todo el tipo de aspectos relacionados con la población mayor? La zona central, como ustedes pueden ver, 48% San José es la que más hacía. ¿Y en cuáles temas la población a través de la línea dorada ha consultado? Bueno, precisamente en nutrición, en terapia física, en enfermería, en psicología. Pero aquí los datos, hablando de estadísticas, como lo estamos haciendo, el Poder Judicial no se queda atrás con la gran brecha que el Poder Judicial no clasifica por población. Entonces no sabemos, por ejemplo, en cada materia, cuánta persona adulta mayor consultó de qué tipo de materia, qué resultado se dio, cuáles fueron los problemas, sino más indicadores asociados a derechos humanos, ¿verdad? Con derechos humanos aquí nos vemos que en 2020 fue cuando menos hubo consultas, pero no necesariamente porque no había violencia. Mucho nos dijo el INAMO que las mujeres no denunciaban porque estaban con su agresor en la casa, entonces no podían salir. Y entonces, ¿cómo subieron las listas acá de femicidios? Si nosotros estamos sufriendo violencia, cualquier persona, y sobre que tiene que ir a denunciar, y si usted es persona adulta mayor, ¿dónde presento la denuncia? Bueno, el CONAPAN siempre tiene una labor de orientación porque por ley no tramita las denuncias, pero sí orienta. Y usted puede, en toda esta gama, en esta diapositiva, le resumimos desde la Facultad de Medicina cómo logramos y a dónde ir a presentar estas denuncias. Bueno, al Poder Judicial, en los juzgados contra la violencia doméstica, en las fiscalías, en el OIJ, la Fuerza Pública, la Defensoría de los Habitantes se puede presentar denuncias, ellos lo van a canalizar a la institución pública porque por ley no pueden llevarlas directamente, pero le van a pedir cuentas a esta institución. El INAMO a través del COAVIF, el 911, con una llamada, la Universidad de Costa Rica a través de los consultorios jurídicos, el Colegio de Abogados a través de la Defensoría Social, las casas de justicia del Ministerio de Justicia y Paz, el Colegio de Trabajadores Sociales, o sea, los departamentos, generalmente las instituciones públicas hay trabajo social y ahí es donde se presentan las denuncias. En la caja, en los EBAIS, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, a través del SEINA, aquí es donde se pueden presentar. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos como país en materia de violencia hacia las personas adultas mayores? Primero, que se cumpla e implemente la normativa interna de Costa Rica. De nada sirve tener tantas leyes si no vamos a ejecutarlas, a poner las denuncias, a hacer que se respeten nuestros derechos. Que se brinde ese acceso a la justicia, no solo en el papel, no solo que le diga, por ejemplo, una fiscalía, no, mire, mándelo primero al CONAPAN, vaya al CONAPAN y cuando ellos nos lo manden, entonces atendemos el caso, ¿no? Porque si es por ley que usted tiene, Poder Judicial, que atender a la población adulta mayor, que se capacite, sensibilice y eduque a toda la población para que se empodere en la toma, en la lucha respetuosa de los derechos de la población mayor. Las pensiones concedidas oportunamente, que no espere que venga la notificación donde le van a la pensión y la persona ya falleció. ¿Cuántas ocasiones he visto yo eso en mi ejercicio profesional? El financiamiento suficiente para los diferentes programas o modalidades de atención. Las organizaciones de bienestar social y no social en este país, he visto cómo con las uñas, con sus juntas directivas, hacen que funcionen programas tan exitosos como los hogares de larga estancia, los centros diurnos, las redes de cuidado, las viviendas comunitarias con la Asociación Josefina Ugalde, y cómo es tan importante en este último desafío fortalecer al CONAPAN, que las instituciones públicas coordinen con el órgano rector todo lo referente a su rectoría y que además les mande la información, lo cual en su mayoría no se hace ahora. Entonces, por supuesto, los datos no existen. Hay un subregistro de datos y no sabemos en dónde
y dónde está la población adulta mayor, qué necesidades tienen, cómo puedo apoyarla, porque cada procedimiento no es tan estandarizado. Entonces, si usted va, por ejemplo, a la caja, ahí tiene su procedimiento. Si va al CONAPAN, tiene su procedimiento. Si va a una otra institución pública, tiene su procedimiento. Entonces, no se conoce realmente los datos. No es que, entonces, la población, por ejemplo, en abandono, hubo tantas denuncias a nivel nacional. Por eso los informes de estado de la situación de la persona adulta mayor nos ayudan tanto a visibilizar esto, pero no se hacen todos los años, ¿verdad? Y entonces hay ese subregistro y los procedimientos no están estandarizados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la violencia? Sin duda la prevención. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, ya nos han dicho desde la OMS, todos podemos ayudar a la población en general a estar atenta a estos indicios de maltrato, a informarse. Las personas mayores siempre, como decía la doctora Teresita Aguilar Mirambel, que en paz descanse, no ceder mis espacios. Si yo tengo un espacio en mi familia, no dejar que otras personas tomen mis decisiones. Soy una persona autónoma, independiente, con una vida digna, con una parte de derechos humanos y fundamentales, que las personas mayores además informen sus derechos, se eduquen, se capaciten, busquen profesionales, equipos interdisciplinarios que les ayuden, y las familias y los cuidadores siempre pidan ayuda para no recaer en el síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es lo que tenemos por hacer? Bueno, nos lo ha dicho la doctora Sandra Wenchao, transcurrido más de 2 años, donde el COVID nos hace una radiografía sobre todos los atropellos en la dignidad y la independencia, observar que no exista la discriminación, que además en cuanto a los riesgos, las violaciones a los derechos humanos y a las personas mayores no se naturalicen, no sean interiorizadas todos los aspectos de la violación a los derechos. Yo les dejo esta reflexión para terminar. ¿De qué sirve toda esta normativa nacional e internacional que hemos visto? Si nos apegamos a temas teóricos, en ocasiones hasta académicos, demagógicos, que es lo peor, alegando muy convenientes limitaciones de competencias para no actuar, lo que desencadena que en la práctica no actuemos y que se continúe tolerando la violación a los derechos humanos de la persona mayor. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas que están escribiéndonos ahí en el chat. Para ver esta brecha, ¿verdad?, entre los avances legales y la experiencia cotidiana que nos dice el segundo spam, pero además, ¿qué dice la normativa? ¿Cuáles son las vivencias de la persona mayor como titular del derecho y el Estado como titular del deber? ¿Qué nos ha dicho? Para mí ha sido un verdadero honor acudir a esta invitación de la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Medicina, al doctor Fernando Morales Martínez, un pionero en los temas de defensa de derechos de población adulta mayor, desde la creación cuando era el presidente de CONAPAN, con todos los apoyos para fomentar y crear la red de atención progresiva para el cuidado integral de las personas adultas mayores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos muchísimo a la máster Fanny Arce por esa excelente presentación. Actualmente tenemos una consulta desde el Facebook. Dice, con respecto a la violencia patrimonial, siempre he tenido la duda sobre si una persona particular es testigo de que un familiar le quita el dinero de la pensión de la caja a un adulto mayor. ¿Es posible denunciarlo de forma anónima en la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Existe un mecanismo para hacerlo? Y de ser así, ¿en dónde es? ¿Y qué se hace en esos casos? Sí, una pregunta muy atinada en este día que se conmemora el abuso. Efectivamente, si conocemos, como lo mencionábamos, de un abuso, debe de denunciarse. En ocasiones dice, bueno, sí, puede haber algún riesgo si la denuncia no es confidencial, puede llamar al 911 y hacer la denuncia de manera confidencial. Debe llamar a la caja, hacer la denuncia y decirle que por favor le mantenga la confidencialidad, pero sin duda debe de denunciarse, porque en muchas ocasiones la pensión es dada por una acción de hecho o de poder, ¿verdad?, contra la persona mayor, en ocasiones porque la persona no cuenta con sus capacidades cognitivas, tiene algún tipo de discapacidad, en ocasiones porque a través también
de manipulaciones logran que la persona acceda a su pensión, o porque la persona quiere ser querida, entonces compra el amor y a la familia de alguna forma, aunque suene terrible, pero así es, y entonces regala su pensión para que la familia lo quiera más y lo acepte más, y en esto, cuando hablamos de violencia, en muchas ocasiones hay un interés, o en casi todas, de obtener algo de esa persona, desde un descargo hasta un dinero, hasta quitarle todos los bienes o inclusive la pensión. En muchas ocasiones la persona muere y la gente ni siquiera notifica a la caja diciendo que murió y reciben la pensión y la gastan, es lo peor, ¿verdad? Entonces, sí, los invitamos a que se presenten las denuncias por el artículo 57 de la Ley Integral para la persona adulta mayor, es obligación presentarlas. Preséntelas si quiere de forma anónima, como les mencionamos. Perfecto. Hay otra consulta sobre la socialización de la red de cuidado que se aprobó el año pasado. Entonces yo creo que podríamos enviarla por correo electrónico o socializarla dentro del Facebook. Gracias. Luego tenemos otro comentario de lo importante hacer conciencia en los niños y las niñas desde los primeros años de la escuela sobre el respeto y tolerancia y amor hacia los adultos mayores. Sí, eso es muy importante. El CONAPAN ya cuenta con convenios, ¿verdad? Con el MEP. El mismo JUPEMA hizo todo una publicación. ANDE creo que fue la organización también que mediante caricaturas ilustró la Convención Interamericana. Es importante en esto desde las familias, desde las casas, desde la educación continua, desde los buenos ejemplos. Recordemos que casi siempre la agresión son comportamientos aprendidos, entonces rompamos esos círculos de violencia, esas cadenas que atan a seguir en una conducta violenta. También tenemos otro comentario, dice, en algunos casos los hijos que son profesionales empiezan a regatear el costo de la estadía en los hogares o centros diurnos. No hay conciencia de que es un trato más profesional que se da. Mire, eso es terrible, o sea, ya los costos de atención nos lo ha dicho el CONAPAN, una persona independiente o autónoma, el costo de atención mensual es de alrededor 550,000 colones al mes. O sea, si usted compara la atención de un equipo multi e interdisciplinario en la atención de la persona, los beneficios que recibe la población en muchas ocasiones son hogares de larga estancia, obviamente, y si la persona tiene además una demencia o encamada, la organización solo sobrevive con los recursos propios, porque el CONAPAN y Junta de Protección Social y otras instancias por ley les pueden dar recursos, pero son tantas las necesidades y también el Estado obviamente tiene una restricción presupuestaria, entonces las organizaciones tratan de sobrevivir con sus recursos propios, haciendo de todas las actividades, y lo que da la familia en muchas ocasiones es una cuota, ¿verdad? No un pago. Entonces lo que hace es una cuota que se suma a los demás dineros que recibe la organización, ¿verdad? Y depende de si el familiar que está en ese hogar cumple con los requisitos para ser incluido en las listas del CONAPAN o Junta de Protección Social, porque no para todos, si tienen pensiones y otros, no lo dan. En ocasiones es mejor decir al familiar, mire, mejor busque otro lugar donde pueda satisfacer estas necesidades, o el costo de atención es explicarle por qué es que se da, y también partir que en muchas ocasiones las organizaciones son organizaciones creadas por la ley 218 o las fundaciones, o sea, son organizaciones privadas, porque en muchas ocasiones, valga la redundancia, la familia cree que es el Estado y que el Estado tiene la obligación además de atender a la persona adulta mayor, aunque la familia tenga los recursos, y no es así. La misma ley nos dice, las mismas pensiones de la caja no se las dan, sí, tiene una red de apoyo familiar porque están obligados, y si no, fácil, le presentamos ante la defensa pública la persona mayor empoderada, una pensión alimentaria a favor de ella en contra de los hijos e hijas. Si tiene una discapacidad mental y no puede firmar los documentos, ni llevar acciones o firmar contratos u otras cosas determinadas, pues, presentamos el proceso de salvaguardia en el juzgado de familia y pedimos como garante provisional
que se dé la pensión en la defensa pública y se representa también a la persona, se da ese acompañamiento, perdón, a la persona, y que la defensa pública le represente la defensa pública en la pensión alimentaria, perdón, porque son los mecanismos existentes y hay que hacer valer los derechos. Hoy desde la Universidad de Costa Rica, desde la Facultad de Medicina, tratamos de que se tome conciencia precisamente de cómo tenemos que empezar, si no lo hemos hecho, y tomemos esa bandera, que tomemos no solo este signo, este lazo morado, sino que tenemos que tener esa consigna de lucha en favor de la población adulta mayor. Sí, otro de los comentarios nos dice que una de las formas más comunes de maltrato es la deslegitimación cuando se cumple cierta edad, no obstante que la persona sea totalmente operativa e intelectualmente rica, ya que no se le considera vigente en sus opiniones y criterios. Claro, la agresión psicológica es de las que más sufre, lo vimos a través de las estadísticas. ¿Por qué lo sufre? Porque las otras generaciones, por falta de educación, sensibilización, concienciación, lo que hacen es decir, persona mayor, ya no me interesan, sus comentarios, sus posiciones, no se ve ese cúmulo de experiencia, no se ve todo lo que la persona puede dar, pero por temas de violencia y de comportamientos aprendidos. Sí, y para ya cerrar, digamos, la ronda de preguntas y comentarios, nos hacen este comentario que, por ejemplo, un nieto de uno de los participantes ni siquiera sabía que hoy se celebraba en escuela, en la fecha, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de hacer esa conciencia en escuelas y colegios. Y bueno, desde la Facultad de Medicina pretendemos crear esa conciencia, ¿verdad? O incentivar y promover estos espacios de diálogo precisamente para eso, para crear ir creando esa conciencia en este tema tan importante. Y agradecemos nuevamente a la máster Fanny Arce por su valiosa exposición y por su anuencia a brindarnos esta valiosa exposición. Con todo el gusto, un honor. Agradecemos a todas las personas que hoy nos han sintonizado, que nos han acompañado con su presencia y sus comentarios y sus preguntas. Recordemos que también esta charla va a estar disponible desde el Facebook de la Facultad de Medicina, y entonces pueden compartirla con sus allegados. Esperemos contar con ustedes en la próxima charla, que será el 27 de junio, ¿verdad? Igual dentro de la cátedra, doctor Rodrigo Loría. Espero que tengan un buen día. Saludos.